Hermanos, amigos, sean todos muy bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestra querida iglesia Renacer. Nuevamente muy bien acompañado con mi querido hermano Fermín, a quien doy la más cordial bienvenida, y también mi querido hermano José. Estamos reunidos para nuevamente poder resumir el maravilloso aprendizaje que nos deja la lección de esta semana, que se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Así que te invitamos, amigo, hermano, comparte con nosotros la maravillosa enseñanza que la palabra de Dios nos deja en esta lección, y queremos comenzar leyendo el versículo de memoria que trae la lección de esta semana, que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Mi querido hermano Fermín, si le pudiese dar lectura. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Habiendo leído ya la palabra de Dios, quiero invitarte a que nos unamos en una oración para que podamos tener la bendición de nuestro Dios en esta maravillosa instancia. Mi querido hermano José, si nos puede dirigir en oración. Amén. Dulce amante Salvador, en esta hora queremos agradecerle, Señor, y rogarle también que su presencia y su Espíritu Santo esté con nosotros. Todo lo que podamos hacer sea motivo de bendición para nosotros y también, Señor, para quienes puedan ver este canal y también puedan ver esta resumen. Sea una bendición para él y para nosotros. Le rogamos su compañía por el nombre de Jesús, nuestro amado y dulce Salvador. Amén. 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 Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes y queremos que esto que hacemos pueda edificar el conocimiento que cada uno de nosotros va adquiriendo en la palabra de nuestro Dios. Así es que los invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura que estamos emprendiendo esta semana. La lección de esta semana plantea justamente la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la cruz tiene un significado muy potente, pero si tratamos de volver el tiempo atrás y nos retomamos al tiempo que la lección plantea, el significado de la cruz era absolutamente diferente. ¿No es así, mi hermano Fermín? Efectivamente, hay investigaciones que así lo señalan, y hay algunas situaciones que debemos comentar en función de lo que usted está comentando. Por ejemplo, los primeros motivos que se encontraron en las pinturas cristianas de las catacumbas era el pavo real, que supuestamente simbolizaba la inmortalidad, una paloma, la palma de la victoria, el atleta y el pez. Posteriormente aparecieron otras temáticas: el arca de Noé, Abraham sacrificando el carnero en lugar de Isaac, Daniel en el foso de los leones, Jonás escupido por un pez, un pastor que lleva un cordero, o representación de milagros como la curación del paralítico y la resurrección de Lázaro. Estos eran símbolos de salvación, de victoria y cuidado. Pero lo importante es la cruz. La cruz, por otro lado, transmitía una sensación de derrota y vergüenza. Eso era en ese tiempo. Pero ahora bien, como usted lo dijo, la cruz tiene un significado muy importante para el mundo cristiano. Como dice mi hermano Fermín, ¿no es cierto? La cruz hoy día tiene un significado importante, pero tenemos que recordar que aquí en Deuteronomio, ¿no es cierto?, capítulo 21, el versículo 21, 30 y 23, claro, exactamente. ¿No es cierto? Ahí dice lo siguiente, y lo voy a leer para que lo recordemos un poco. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te ha dado como herencia. Un hombre que moría, ¿no es cierto?, colgado en un madero era maldito.
Entonces cuando miramos, como decía usted, la cruz, en aquel tiempo, todo aquel que era colgado en una cruz era un hombre maldito, desechado de Dios, no tenía derecho a nada, e incluso tenía que ser enterrado el mismo día porque la tierra quedaba maldita. Entonces, hoy día nosotros miramos la cruz, ¿no es cierto?, como un símbolo de victoria, un símbolo de triunfo, un símbolo que el cristiano ha tomado, ¿no es cierto?, y en todas partes. La cruz nos muestra esa victoria maravillosa que Cristo ganó para nosotros. Amén. Claro, si nos remontamos a tiempos actuales, hoy día en algunos países donde la pena de muerte está permitida, se le permite a un cierto número de personas ver la ejecución, ya sea por inyección letal o por electricidad, y es un espectáculo obviamente muy crudo, muy doloroso. En ese tiempo, imagínense el dolor para una persona, independientemente que haya sido culpable, de tener que presenciar esto, y era un hecho que la historia no lo conmemoraba. Como leyó nuestro hermano Fermín, las primeras pinturas, ¿qué tenían? Pavo real, si bien es cierto no está en la Biblia, pero era un símbolo en aquella época importante de paz, de esperanza, y las primeras pinturas bíblicas tenían hechos claves de la historia religiosa, como el arca de Noé, como Abraham, como Noé. Sin embargo, nada se hacía alusivo a la crucifixión de nadie, y menos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora para nosotros, como mi hermano José muy bien dijo, es el mayor símbolo de victoria. Es donde nosotros miramos a Jesucristo y vemos lo que Él estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y además se constituye el acto que Él hace, se ofrenda a sí mismo en un sacrificio perfecto. Avancemos, amigos, al día domingo. Este día quiero partir citando la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Mi querido hermano Fermín, si puede por favor compartir con nosotros. Muchas gracias. Dice: y por su causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Hasta aquí hemos visto justamente la promesa de Dios, y ahora vemos un concepto que se nos agrega, que es la redención. Mi querido hermano Fermín, ¿por qué eran necesarios los sacrificios y por qué el sacrificio de Cristo supera con creces el sistema sacrificial que había ya impuesto? Bueno, el texto es claro en señalarlo, porque Jesús, con su muerte, Él tenía el propósito de ofrecer precisamente redención de las transgresiones que habían durante el primer pacto, a fin de que los elegidos, como lo hemos leído, los elegidos de Dios reciban las promesas de una herencia eterna. Así es. Mi querido hermano José. Bien, quiero recordar un poquitito también lo que dice la lección. Dice que este sacrificio fue hecho por un rompimiento, ¿ya? Tenemos que recordar que en aquel tiempo era muy común hacer pactos, ¿ya? Un pacto o un contrato para nosotros ahora. Dice que cada uno hacía pacto y de diferentes maneras, no se firmaba, pero se hacía un pacto de palabras. Y cuando este pacto se rompía, la causa del pacto, ¿no es cierto?, o el fin del pacto era cumplirlo, y si no se cumplía, tenía un castigo, y era la muerte. Ahora, cuando nosotros vemos que en el primer pacto que Dios hace con Israel, el Israel antiguo, al no cumplirlo, finalmente alguien tenía que pagar, ¿ya? Y por eso que nosotros vemos que desde el tiempo de Adán en adelante, ¿no es cierto?, vemos sacrificio. ¿Cuál era la finalidad del sacrificio? El derramamiento de sangre, porque dice que sin derramar sangre no hay remisión de pecado. Entonces, la falta de los hebreos, la falta de Adán, después los hebreos, y la falta hasta antes del sacrificio de Cristo, vemos animales inocentes cumpliendo la labor de remisión, aunque no podían quitar el pecado del hombre, pero la función o el fin que cumplían era mostrar al hombre el pecado y que éste se arrepintiera y pudiera ver en el cordero o en el animalito que era sacrificado, ver, ¿no es cierto?, esta remisión para él.
Como muy bien dijo mi hermano José, solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo logra redimirnos, logra esta reconciliación con Dios y eximirnos de la pena de muerte que por nuestra transgresión ya teníamos garantizada. Y también el hermano José, cuando explicaba la metodicidad y el protocolo para establecer un pacto, justamente en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 6 al 11, se dan algunas condiciones que eran requeridas para que este pacto tuviese validez. Hermano Fermín, ¿qué nos cuenta la palabra de Dios en esta porción de cuál era el protocolo que había que tener para que el pacto tuviese, por decir así, la solemnidad requerida? Bueno, la verdad que los pactos tenían varias formas de poder ratificarse. Y en este caso en particular se menciona de que hubo que traer animales que fueron partidos por la mitad y solo Dios, dice las Sagradas Escrituras, caminó en medio de esos animales que habían sido partidos por la mitad y por ende estaban sacrificados, ratificando el pacto que él estaba haciendo. O sea, podemos entender que si hubiésemos hecho dos partes humanas un pacto, como los dos nos comprometíamos a cumplir ese pacto, debimos haber caminado los dos. Correcto. Y en este caso, la raza humana, como ya era transgresora del pacto, no era digna de pasar por entre medio de estos animales sacrificados y solo Dios podía hacerlo. Ahora, la lección también nos invita a leer en Jeremías, el capítulo 34, versículos del 8 al 22. Acá justamente se presenta una situación que nuestro hermano José nos va a resumir en qué pasaba en esta porción de la Escritura. Aquí, ¿no es cierto?, en el libro de Jeremías habla bastante, viene, ¿no es cierto?, hablándonos de que cada uno dejaba, ¿no es cierto?, libre a su esclavo. Dice que Dios habló a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, diciéndole que después de 6 años, ¿no es cierto?, de haber salido desde Egipto en adelante, cada hombre que tenía un hermano hebreo, una persona que fuera de su nación, debía dejarlo libre, ¿ya? Debía dejarlo de que ya dejaba de ser esclavo. Y nunca volver a tomarlo, sino que ya se rompía la esclavitud para el pueblo de Israel. Pero dice que el pueblo cometió la falta que cometieron sus padres, y así lo dice, lo cometieron los padres cuando Dios los sacó de Egipto. ¿Qué fue? Volver atrás, volver a tomar a su hermano como esclavo y esclavizarlo. Dice, tanto hombres como mujeres eran llevados como esclavos. Y esto a Dios no le agradó. Quiero leer los últimos versículos, mire, el versículo 17 en adelante. ¿Por qué? Porque me interesa, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, ya que vosotros no me habéis escuchado, para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero, he aquí que yo promulgo. Y aquí es la parte que a mí me da un poco de temor. Dice, libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no ha llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasaron por medio de ella a los jefes. Y así sigue explicando. Aquí nuevamente, ¿no es cierto?, vuelve a decir que él va a dejar libre la espada, o sea, los va a enviar como esclavos. Como dijimos al principio, la paga del pecado siempre es muerte. Aunque Dios, ¿no es cierto?, a través de su sacrificio, como dice aquí, nos redime, tenemos que nunca olvidar que el pecado, Dios nos perdona el pecado, pero nunca nos podemos librar de la consecuencia. Aunque el Dios a su pueblo muchas veces los perdonó, pero nunca les quitó la consecuencia de lo que habían hecho. ¿Ya? Nosotros como hijos de Dios también somos redimidos por esa sangre, por esa muerte de Cristo en la cruz, por ese sacrificio perfecto. Pero también tenemos que tener cuidado que aún así tenemos que también pagar nuestras consecuencias. Y eso es lo que le pasa al pueblo aquí. Dios le dice que van a tener que pasar, ¿no es cierto?, por espada, van a ser esclavos. Y los últimos versículos, el versículo
22 dice: yo mandaré, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Pelearán contra ella y los tomarán y los entregarán a fuego, y convertiré en desolación la ciudad de Judá hasta que no quede habitante alguno. Esa es la consecuencia de desobedecer a Dios. O sea, en este caso Dios expresamente, a través del profeta Jeremías, instruye categóricamente al pueblo de que cumplidos los 6 años debe liberar a sus propios hermanos que, por desgracia, por distintas situaciones, habían tenido que constituirse esclavos de sus propios hermanos. Y el pueblo obedece, pero al poco tiempo se arrepiente de haber obedecido a Jehová y recibe esta sanción ejemplificadora, creo que la podríamos señalar. Entonces ahí cada uno de nosotros entiende que, como dijo mi hermano, el hacer la voluntad de Dios nos va a traer mucho gozo, pero también el no cumplir la voluntad de Dios va a traer la merecida consecuencia de la transgresión. El lunes, queridos amigos y hermanos, nos presenta un tema muy interesante y un conocimiento adicional que podemos encontrar que existen 5 tipos de ofrenda que la palabra de Dios menciona. Pero antes de eso, quiero que nos detengamos y podamos compartir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19, porque en este caso hay una oración muy hermosa que el apóstol Pablo hace por el pueblo de Hebreos de ese tiempo. Mi querido hermano Fermín, ¿nos puede dar lectura por favor a esta porción de la palabra? La palabra de Dios dice lo siguiente, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien he nombrado toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuáles sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ojalá esta oración llegue a cada uno de nosotros y que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté también en el corazón de cada uno de nosotros, es mi deseo y oración. Pero me comprometí con ustedes a que analicemos los 5 tipos de ofrenda que había y que obviamente está totalmente vigente este concepto. Analicemos el primer tipo de ofrenda, que es la ofrenda para holocausto. Mi querido hermano José, ¿en qué consistía esta ofrenda? La ofrenda del holocausto, ¿no es cierto?, dice que se requería que el animal, ya que era llevado, era quemado y era consumido, ¿cierto?, en el altar. Y esto representaba, ¿no es cierto?, a Jesús, como su vida iba a ser consumida completamente en un madero de la cruz, ¿ya? Eso es lo que representaba la primera ofrenda o holocausto, la consumación o que se consume toda la vida de Cristo por amor al hombre o al pecado. Pensemos que si hubiésemos vivido en aquella época y cometíamos una falta, nosotros tendríamos que haber tomado un animalito, si no teníamos en nuestra posesión, haber comprado un animalito, llevarlo a este altar para que fuera consumido en el fuego al 100% por esta transgresión que nosotros habíamos hecho, y esa se denominaba la ofrenda de holocausto. Ahora nuestro hermano Fermín nos va a detallar en qué consistía una ofrenda distinta, que es la ofrenda de cereal. Bueno, la ofrenda del cereal era una ofrenda de gratitud a Dios, que eso es importante que nosotros la podamos destacar este hecho, y de gratitud porque Dios se encargaba de entregar toda la provisión del sustento para su pueblo. También algo muy interesante, que representaba a Jesús como el pan de vida, a través del cual tenemos vida eterna. Amén. Amén. Entonces tenemos ya el segundo tipo de ofrenda, que es la ofrenda donde se denominaba ofrenda de cereal, en gratitud a que el Señor
nos provee el alimento y el sustento necesario para nuestra vida. Ahora vamos a tener el tercer tipo de ofrenda, que es la ofrenda de paz o de comunión. Hermano José, ¿en qué consistía esta ofrenda? Aquí hay algo muy especial en la ofrenda de paz o de comunión. Era cuando, ¿no es cierto?, el hombre traía, ¿no es cierto?, o ofrecía alimento o comida a la comunidad, a la gente, a sus alrededores, ¿ya? ¿Para qué? Para agradecer a Dios todos los beneficios que Dios le había dado, las bendiciones materiales, y por eso él hacía, ¿no es cierto?, esta comida donde invitaba, ¿no es cierto?, a sus vecinos, amigos, digámoslo así, y allí él agradecía a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Ahora, ¿cuál es el significado que tiene esto? Representa, ¿no es cierto?, a Cristo, cuyo sacrificio nos ofrece paz, ¿ya? Era un sacrificio de paz. Al traer a su amigo y demostrar las bendiciones que Dios le da, también mostraba la paz que Dios había hecho en su vida. Cuando Cristo muere en la cruz, o la muerte del sacrificio de cruz de Cristo, ¿no es cierto?, también para nosotros es un sacrificio de paz, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué paz? Porque cuando uno tiene paz, ¿no es cierto?, tiene tranquilidad, tiene seguridad. La seguridad y la paz nuestra está en esa cruz, en ese sacrificio. Este tipo de ofrenda es una invitación a nosotros, cuando nosotros hacemos estas actividades y queremos compartir la bendición de Dios que nos ha dado al proveer el sustento, y invitamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de iglesia, a nuestra familia, a compartir una cena familiar, y antes de consumir los alimentos nosotros agradecemos al Señor con una oración. Estamos justamente haciendo práctica esta ofrenda que había en aquella época. Ahora pasamos al cuarto tipo de ofrenda, que es la ofrenda por el pecado o de purificación. Esta es una ofrenda complicada, mi querido hermano Fermín. Bueno, esta ofrenda aparece mencionada en varias partes de las Sagradas Escrituras, por mencionar algunos lugares. En Levíticos 4, del 1 al 5. También está en Levíticos 17:11. Y ahora, ¿qué es lo que significaba esto? Esto implicaba que se estaba ofreciendo un animal, y la sangre del animal, se enfatiza el papel de la sangre del animal, que representaba la vida para ofrecer redención a los pecadores. Y por cierto, esto tenía un significado y estaba anticipando el hecho de que Jesús iba a derramar su sangre, iba a derramar su vida en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Amén. Por eso que a nuestro Señor Jesucristo se le denomina el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegamos a la quinta ofrenda, que es la ofrenda por la culpa o de reparación. Mi querido hermano José, ¿en qué consistía esta ofrenda? Bueno, esta es la ofrenda en la cual, ¿no es cierto?, la gente, aparte de traer, ¿no es cierto?, su ofrenda o su animalito para el sacrificio, ¿no es cierto?, era para que Dios lo perdonara. ¿Ya? Primero que nada, era para pedir perdón a Dios. Pero aunque Dios, ¿no es cierto?, a través de la ofrenda, Dios lo perdonaba, esto no lo eximía de restaurar en lo que él había faltado. Por decir algo, si en un periodo el hombre había cometido alguna falta o había hecho algo que no era agradable a Dios, él traía, ¿no es cierto?, su ofrenda a Dios, lo sacrificaba, pero tenía que restaurar o retribuir lo que había hecho. Es lo que hoy día a nosotros nos toca. Miren, Dios nos perdonó, es cierto, Dios nos perdonó, como decíamos al principio, perdonó nuestros pecados, ¿ya?, a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Pero eso no nos exime, exactamente, no nos exime de la restitución, o sea, de que yo debo restituir el pecado o lo que yo he hecho. En otras palabras, como decía yo antes al principio, eso no nos exime de también tener que pagar la consecuencia de lo que hemos hecho. Más que pagar, sufrir la consecuencia. Exactamente, también sufrir la consecuencia. Bien, mis queridos amigos y hermanos, hemos aprendido estos 5 tipos de ofrenda: la ofrenda de holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paso de comunión, la ofrenda por el pecado de purificación, la ofrenda de culpa o reparación,
son estos 5 tipos de ofrendas que en este día hemos analizado. Mis queridos amigos, hermanos, ya llegamos al día martes y en este día se plantea un título muy importante. Quiero que nos acompañen en la lectura de 2 porciones muy breves de la palabra, pero muy decidoras. El título de la lección de este día es El sacrificio perfecto de Jesús. Y estos 2 versículos creo que abarcan el concepto y lo ilustran de una manera perfecta. Nuestro hermano Fermín nos va a leer Hebreos capítulo 7, versículo 27 y pongamos mucha atención a lo que dice esta porción de la Escritura. Dice así: que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué podríamos decir acerca de este versículo, mi querido hermano Fermín? Bueno, es importante destacar una vez más la perfección del sacrificio de Cristo. Él lo hizo todo perfecto y en el sacrificio se ratifica la perfección de todo lo que Él hizo para que nosotros alcanzáramos la redención. Comparativamente, nosotros deberíamos analizar lo que pasaba con los levitas. Ellos presentaban sus ofrendas primero por sí mismos, como dice el texto, ratificando lo que el texto está señalando, y después por la del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran imperfectos. En cambio, Jesús es perfecto en todo y ante todo, y por eso que su sacrificio es, como se está señalando, es perfecto y no deja lugar a dudas. No hay ningún motivo para dudar acerca de la perfección de lo que implicó el sacrificio de Cristo. Y Él lo hizo una vez para siempre. Claro, porque si consideramos que desde que se instaura el sistema sacrificial y todo el tiempo que estuvo instituido, la verdad yo no tengo la cifra de cuántos sacerdotes y sumos sacerdotes debieron haber, porque obviamente no era, creo, una posición para gente joven, ya era una persona que tenía una edad, ¿cuánto se llama? Una personalidad intachable. Entonces pensemos que un promedio de servicio, ya por poner un número, a lo mejor pudo ser 20 años. Y el sistema sacrificial estuvo por un periodo muy prolongado. Entonces lo que usted decía, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre así. Ahora, como dije, habían 2 citas bíblicas que eran muy decidoras, y ahora nuestro querido hermano José nos va a compartir también en el libro de Hebreos, ahora en el capítulo 10, el versículo 10. Bien, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: voy a leerlo de nuevo. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí, ¿no es cierto?, nos muestra que nosotros somos santificados no porque lo merezcamos o porque lo podamos hacer, sino solamente en la voluntad de Dios. Es su voluntad el poder santificarlo a través de ese sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Como dice aquí, mediante la ofrenda de su cuerpo. O sea, el cuerpo, la muerte de Cristo, nos permitió a través de su voluntad ser santificados. Pero hay una palabra aquí que me gustaría que pudiéramos retocar. Dice, hecha una vez y para siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Como decía el hermano Fermín, antiguamente, ¿no es cierto?, los levitas tenían que presentar ofrendas en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿ya? Y no eran perfectas, y esto tenía que repetirse todos los días. ¿Por qué? Porque sus ofrendas no eran agradables a Dios, o no podían santificar a la persona. En cambio, Cristo dice que con su muerte, con el derramamiento de su sangre, Él lo hizo una vez y fue perfecta. No hay que volver a repetirlo, ni se necesita que haya más sacrificios. Aquí, ¿no es cierto?, esta palabra dice que puede tomarse en dos partes. En primer lugar, el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto?, fue perfecto y para siempre. Y la segunda, ¿no es cierto?, que dice que el sacrificio del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento finalmente llegaron al sacrificio final, que era la muerte de cruz de Cristo. Tenemos que recordar que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Israel eran solamente una figura, símbolo. un símbolo
de lo que venía. ¿Y qué era lo que venía? La muerte de Cristo, que era la muerte o el sacrificio completo. Y a través de este sacrificio, ¿no es cierto? Como vimos en la lección del lunes, ¿no es cierto? Estos 5 sacrificios también Dios los cumplió en el sacrificio perfecto que fue el sacrificio de la cruz. Exacto. ¿Creen ustedes? La verdad, nosotros desconocemos el conocimiento de Biblia que pueda tener cada uno de nosotros, pero pregunta abierta: ¿alguno de nosotros cree que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudo o puede ser superado? ¿Piensan eso? Interesante pregunta. La Sagrada Escritura ratifica que es perfecto y por lo tanto no hay ser humano que pueda igualarse a la perfección de Dios. Lo otro que también se puede decir, ¿no es cierto?, que para que fuera perfecta tenía que ser una persona que no fuera humano en sí, porque el mismo que creó la ley tenía que rectificarla. ¿Y quién creó la ley? ¿Quién dio la ley? Fue Cristo. Y como Él dio la ley, recordemos que todo este embate que tenemos nosotros, toda esta guerra, empezó en el reino de los cielos con Satanás. ¿Y cuál es la acusación de Satanás hacia el Cristo? Que su ley no era perfecta, que su ley era autoritaria. Entonces Cristo tiene que demostrar que su ley es perfecta. ¿Y cómo lo demuestra? Viniendo Él y demostrando que la ley sí se podía cumplir. Y lo demuestra cumpliéndolo Él y muriendo en el madero de la cruz. Y ahí tenemos no tomando la divinidad. Él siempre actuó en la condición humana. A ver, una frase coloquial del mundo de las empresas. Dice que el mejor líder es el que predica con él ejemplo. ¿Y qué mejor líder tenemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, quien vino a demostrarnos él mismo que sí se podía? Mis queridos amigos y hermanos, ya llegamos al día miércoles y quiero pedirles que todos pongamos mucha atención, porque en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 22 al 28, es la misma palabra de Dios la que hace un comparativo perfecto de la diferencia y similitud que tenía el servicio sacrificial terrenal, que ya en lo que llevamos aprendido de la lección nos hemos dado cuenta que cómo era, pero estas imperfecciones humanas que tenía. La palabra lo compara con este hermoso sacrificio que hizo Dios por cada uno de nosotros. Así es que nuestro hermano Fermín nos va a compartir esta porción de la Escritura y pongamos mucha atención. Dice así, Hebreos capítulo 9, del versículo 22 al 28. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas como mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano en figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la misma manera que está establecida a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos y ofrecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvación de los que lo esperan. Amén. Yo quiero destacar que cuando Jesucristo padeció toda esta situación, como dice la palabra, en ese tiempo el santuario existía como lugar físico y Él ni siquiera lo pisó. Fue su sacrificio el que lo hizo digno de entrar en el santuario celestial. Y la palabra de Dios destaca que justamente nuestra imperfección humana versus la gran obra que Él hizo,
Ni siquiera Él quiso participar de este servicio terrestre, sino que Él entró al santuario, al original, al que está en el cielo. Hermanos, ¿algún comentario de este hermoso pasaje de la Biblia? Quiero recordar algo y recordar un poco a Daniel. Tenemos que recordar que aquí, ¿no es cierto?, donde dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Tenemos que recordar los 2300 tarde y mañana para terminar con este versículo que nosotros sabemos que toda la profecía de los 2300 tarde y mañana termina el 22 de octubre del año 1844. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Nosotros como adventistas lo tenemos bien claro. Pero, ¿cuál es lo que nos interesa hoy día? O nos interesa en cuanto a este versículo. Es que cuando Cristo, ¿no es cierto?, dice que entregó o entra al lugar santísimo, no como los sumos sacerdotes anteriores que entraban con sangre ajena, sino que Él dice que entra con su propia sangre. Y como decía mi hermano Fermín, ¿no es cierto?, Él esparce la sangre, su propia sangre allí en los 4 cuernos del altar, ¿ya? Y el último versículo que leía mi hermano Fermín, yo quiero retocarlo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esa última palabra yo creo que es clave para nosotros, los que le esperan, o los que han aceptado este sacrificio de Cristo, que han aceptado a Cristo como su único, o como su sumo sacerdote, que es el que derramó su sangre por nosotros en la cruz, son los que un día cuando Él venga, ¿no es cierto?, podrán alabar y bendecir al nombre del Señor. Ahora, dice, la cruz y el costo del pecado. Esa cruz fue el pago que Dios dio por mi pecado. Porque tenemos que recordar que Él no tenía pecado, pero yo sí. Si nosotros miramos de ese sentido, y hubiera podido ser bueno el sacrificar un animal, yo creo que todavía estaríamos sacrificando animales, ¿sí o no? Pero como la muerte o el sacrificio de Cristo fue perfecto, ya no es necesario sacrificar un animal. Pero eso no nos deja de mirar, ¿no es cierto?, a Cristo como ese cordero, como ese Juan, el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ya estamos casi terminando el estudio de esta semana. Vamos en la lección del día jueves. Quiero destacar 4 citas bíblicas en esta lección que ya empezamos a hablar de la consecuencia de este sacrificio, que vendría siendo el juicio, y cuál es el carácter de nuestro Dios en esta instancia ya final, donde cada uno de nosotros va a tener que responder ante el Padre Celestial por el distinto curso que tomó nuestra vida. Hay un versículo que espero que ojalá cada uno de ustedes esté recitando junto a nuestro hermano José en su casa, que es Romanos 3:23, mi querido hermano. ¿Qué dice Romanos 3:23? 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? El primer versículo nos dice que no habemos ninguno que no esté destituido de la gloria de Dios. Así que pongamos atención a la segunda cita, que está también en el libro de Romanos, ahora en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Mi querido hermano Fermín. Aunque pareciera que la temática se cambia, pero la verdad es que es importante que nosotros analicemos bien lo que aquí se nos está diciendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Amén. 2 frases muy importantes. No nos avergonzamos de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, nos sentimos honrados de haber aceptado este llamado. Y cada uno de nosotros, es nuestra fe la que nos impulsa cada día a seguir adelante y enfrentar las adversidades que el mundo nos quiera enfrentar. Sigamos adelantándonos ahora al capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice mi querido hermano José? Dice:
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, hagamos un resumen. Primero, la primera cita dice que todos somos pecadores y estamos destituidos, ¿cierto? De la gloria de Dios. El segundo pasaje dice que nuestro orgullo debe ser conocer la fe y que nuestra vida va a estar cimentada en ella. Y ahora nuestro hermano José termina con esta frase de oro, donde dice que a pesar de nuestra condición pecadora, ¿cómo es Dios con nosotros? Amoroso muestra su amor, dice. Ya. Entonces, mis queridos hermanos, Fermín y José, ¿qué revela esta porción de la Escritura del carácter de nuestro Señor? ¿Cómo es su carácter? Bueno, su carácter está asociado y reflejado también en los 10 mandamientos. Y su carácter es amor. Porque Él todo lo hace por amor a sus hijos. Para cada uno de nosotros tenemos esa distinción de ser sus hijos. Pero cuando somos sus hijos, cuando nosotros realmente reconocemos nuestra condición de pecadores y vamos a Él, confesamos nuestros pecados y Él, por cierto, nos perdona. Y somos allí beneficiados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien dice, como dice mi hermano Fermín, ¿no es cierto? El carácter de Dios es amor. Pero tenemos que entender que Él es Dios. Y como Dios también tiene su poder y su autoridad como gobernador, como, voy a decir así, como rey del universo, también tiene otra función, que es dar juicio. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros que este juez es amoroso? Mirando que aún al pecador, aún a pesar del pecado, ¿no es cierto?, Él lo ama. Y en su amor, ¿no es cierto?, determina salvarlo. Aunque el hombre pecó, aunque el hombre erró, Él lo perdona. Incluso aquellos que no se arrepienten, que aún van a ser destruidos, Dios también los destruye por amor. Entonces tenemos que mirar el carácter de Dios. Es cierto, el carácter de Dios es amor, pero ese amor no limita a este Rey de Reyes a hacer juicio, a entregar un juicio. Y su juicio, dice que es un juicio eterno, pero es un juicio equitativo, es un juicio justo, no como los juicios que podemos encontrar nosotros en la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos a este Dios de amor, también tenemos que mirar que es un Dios que tiene el poder para juzgar, para condenar, pero cuando Él lo hace, ¿no es cierto? Y por eso que en Apocalipsis dice que se abrirán los libros, ¿ya? Tanto el libro de la vida como también el libro de las obras. En esos dos libros, ¿no es cierto?, se va a basar el juicio de Dios. Hoy día nosotros, desde el 22 de octubre de 1844, nosotros entramos en este juicio. Hoy día nuestra vida está siendo juzgada por este juez, que es Dios. Nosotros sabemos que el Padre dice que le dio toda autoridad al Hijo para juzgar, para condenar y también para salvar. Entonces, ¿cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es debiera ser nuestro gozo? Es que este juez está a nuestro favor. Aparte que nos juzga, también pone su vida como freno para salvar. ¿Qué debemos hacer, queridos amigos y hermanos? Reconocer que somos pecadores, aceptar a Jesús en nuestro corazón y dejar que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros, para que a los ojos de Él podamos ser encontrados dignos de heredar esta maravillosa vida eterna junto a Él. Todos tenemos la oportunidad, depende de cada uno de nosotros el aceptarla o no. Queridos amigos, llegamos al día viernes, donde hacemos un resumen de lo que hemos aprendido esta semana. Y para finalizar el estudio de esta semana, nuestro hermano José nos va a compartir una porción del capítulo 11 del libro Deseado a las Gentes, donde está una reflexión acerca de lo que hemos aprendido esta semana. Mi querido hermano José. Dice así: tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo
su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. ¿Qué nos dice esta reflexión, mi querido hermano Fermín? Es interesante que nosotros debemos destacar, particularmente para responder a su pregunta. Dice, a la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Pero, ¿dónde está, diríamos, la parte central? En la primera parte. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Realmente la cruz de Cristo a nosotros nos permite alcanzar por fe la redención que Cristo nos ofrece a todos nosotros. Por lo tanto, aquí no da cabida alguna para que el ser humano tenga una práctica que va en contra de lo que realmente Dios establece en las Sagradas Escrituras. Y con mucho respeto quiero señalar en esta oportunidad un hecho que habitualmente en algunas festividades religiosas en el país y en el mundo se realizan las peregrinaciones con el propósito, entre comillas, de agradar a Dios para alcanzar su favor. En cambio, aquí se nos está diciendo que nosotros alcanzamos redención a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero yo lo tengo que aceptar por fe, que es lo que realmente importa. Es decir, mi fe puesta en el sacrificio de Cristo me permite a mí alcanzar la redención. Así es, mi querido hermano. Mateo 16:24 nos invita a que tomemos cada uno de nosotros nuestra cruz y sigamos a Dios. Después, en Romanos 12:1, dice nuestro Señor que nuestro cuerpo debe ser ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor Jesucristo. Como dijo nuestro hermano Fermín y como ha sido el título de la lección de esta semana, Jesucristo es el sacrificio perfecto. Depende de cada uno de nosotros. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, porque Él hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos que aceptar este sacrificio, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición pecadora, nosotros tenemos que arrepentirnos y de ahí en adelante, como también la palabra exhorta, a vivir esta maravillosa fe. Así es que, mis queridos hermanos, así es como llegamos al final del repaso de la lección de esta semana. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan acompañando, a que se suscriban a esta bendición de Dios que la tecnología actual puede suministrar, que es YouTube. Te invito a que nos acompañes semana a semana, a que sigamos aprendiendo, sigamos conociendo un poquito más de la palabra de Dios. También nos puedas enviar tus consultas. Recuerda que este canal aparece como IACD Renacer. Esperamos contar contigo, esperamos que nos des una manifestación si te gustó, para que cada día, tanto yo y mis queridos hermanos que nos acompañan, podamos ser una bendición para ti y tu hogar. Ahora quiero invitarte a que finalicemos el estudio de esta semana con una oración. Así es que nos ponemos de pie para orar a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa instancia en la que podemos juntos, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra, seguir compartiéndola, Señor, con cada uno de nuestros amigos y hermanos,
y podamos seguir alabando tu nombre y reconociéndote, Señor, solo a ti como nuestro único Dios. Permite, Señor, que esta publicación la puedan ver muchas personas que estén sedientos de tu palabra y que también sea el alimento espiritual para quien ya te conoce. Permite, Señor, también que la próxima semana podamos volver a estar acá para seguir analizando, para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo las buenas nuevas de tu Evangelio. Todo te lo agradezco, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.